No chill podcast con Ari, te lo cuento aquí. No chill podcast con Ari. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de No Chill Podcast. El día de hoy te agradezco a ti, persona del internet, por haber llegado a mi video. Te invito a que te suscribas, compartas, comentes y hagas todo lo que normalmente haces con los podcasts que te gustan y que te entretienen. Agradezco a que esta comunidad ha crecido tanto, ya va por más de 1000 suscriptores, así que espero que siga creciendo y espero que a la gente le siga gustando el contenido. Por eso el día de hoy pues les dejo por acá el comentario para que estén al pendiente de que vamos a estar montando 2 videos a la semana como parte del agradecimiento al apoyo que ha recibido el canal. Además de eso, los invito a que activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de los capítulos y las temáticas que vamos a estar hablando hacia el futuro. Como lo vieron en el video, vamos a estar hablando de los perritos, del tema de la adopción, el tema de la compra y el tema de cómo ellos terminan formando parte del hogar. La verdad es que en mi casa siempre hubo perritos. Obviamente hay gente que pues los peluditos que han tenido son gatitos y eso también es válido. Yo recuerdo que cuando era muy muy chiquita me regalaron un gatito, pero mi mamá nunca ha sido como muy fanática de los gatitos. Entonces yo recuerdo que fui con el gatito y se lo di a mi mamá y mi mamá estaba como que suelta al pobre gato, porque yo lo tenía agarrado como por el cuello y mi mamá decía que yo estaba ahogando al pobre gato. Yo la verdad no sabía porque yo estaba muy chiquita y a mí solamente me lo habían regalado y luego recuerdo que como que lo solté y él me arruñó, pero nunca me arruñó, solamente fue como el momento. Pero recuerdo que ese fue como mi primer acercamiento con un gato. De resto casi siempre tuve perros. Nosotros tuvimos una perrita llamada Chiquita, que era como una callejera, digamos, que le encantaba escaparse, salirse, correr y toda la cosa. También teníamos un pastor alemán que se sentaba en la mesa a tomar café. Era bastante educado y todo un señor. Luego tuvimos ya un poquito más hacia... sí, después de Hunter, que es el pastor alemán, tuvimos 3 perritos diferentes. Uno de ellos fue Mota, que nos la regalaron. Una vecina tuvo como su perrito, que era un poodle con terrier. Se cruzaron y tuvieron muchos perritos. Una de ellas llamada Mota, que parecía un osito al principio, entonces nosotros le decíamos que era una osita, y luego ella fue mutando en un perrito un poquito más largo, más mixto, pero precisamente esta mezcla parece que no estuvo tan bien en términos de el ADN y la situación, y ella tuvo varios problemas como de esa naturaleza genética en términos del desarrollo, por ejemplo, de su mandíbula, de sus patitas siempre fueron muy cortas, y un montón de cositas que pasaron debido a esa mezcla. Pero la verdad es que nosotros amábamos a esa perrita, y esa perrita de hecho se ganó el corazón de mi mamá y vivía y respiraba por mi mamá. Mi mamá era definitivamente la que la guiaba, la que literalmente hacía que esa perra hiciera todo lo que quisiera. Pero bueno, yo jugaba con ella cuando estaba muy chiquita. Yo tendría como, no sé, 5 o 6 años, y yo tenía un carro de Barbie donde ella cabía perfectamente y yo le daba colita creyendo que ella quería eso, porque pues yo estaba muy niña. Y bueno, básicamente la perra siempre que veía el carro odiaba el carro y le gruñía al carro porque odiaba que yo la montara en el carro. Pero como era tan chiquita, y la verdad es como que o sea, como que los perros siempre se dan mucho con los niños, ella dejaba que yo la montara igual, a pesar de que no le gustaba. Entonces, bueno, eso es parte de la nobleza de los perros con los niños. Recuerdo que también tuvimos luego en una de las casas que tuvimos a Nala y a Ivy, que era un Golden Retriever que me regalaron a mí y un Chow Chow, si no me equivoco, que le regalaron a mi hermano. Entonces Nala era Chow Chow y Ivy era la Golden Retriever, que la verdad es que las dos eran perritas muy lindas, muy sanas, muy de razas, grandes obviamente, y como nosotros teníamos una casa tan grande, la verdad es que ellas corrían las 3, porque todavía Mota estaba en la foto, y corrían, jugaban. Obviamente Mota era la mayor de ellas. Nala era como la más señora, digamos, porque ella era toda majestuosa, como buen perrito parecido a un león. Ella era toda una dama de sociedad. Ivy era la más desordenada, pero era porque ella se pegaba mucho conmigo y entonces yo corría y ella corría y era como, además era un golden y los golden nunca maduran, entonces como que Nala la regañaba cada rato, o sea, porque le ladraba y hacía como
como que cálmate un rato. Pero bueno, la verdad es que era una dinámica muy chévere porque ninguna, o sea, como que las dos no tocaban a la más viejita, que era la que siempre estaba dentro de la casa. Estas dos siempre estaban en la parte de afuera en el patio, pero la verdad es que siempre fue divertidísimo tenerlas a las tres. Yo recuerdo que yo pasaba por lo menos una hora o algo así en la casa, o a veces sola después que llegaba del colegio, y yo recuerdo que yo abría la puerta del patio y dejaba que esas perras entraran y estuvieran ahí conmigo. Entonces, bueno, ellas se ponían que sí en el piso mientras yo veía televisión o cocinaba, qué sé yo. Y una de las anécdotas más divertidas que tengo con ellas es que una vez mi mamá me enseñó a cocinar, pero bueno, sus instrucciones, cuando uno es pequeño, las instrucciones tienen que ser muy claras, porque si tienes una hija como yo, probablemente vas a tener anécdotas como estas. Entonces, lo que pasó fue que yo monté el arroz como mi mamá me enseñó, que era que ponía el arroz, ponía la cantidad de agua, prendía la cocina, en la olla, hasta ahí todo iba muy bien. Mi mamá me dijo, ¿verdad?, que lo tapara y le pusiera un trapito. La parte del trapito, ella no me lo explicó como que era cuando apagara la cocina después de que la cocina o el arroz se hiciera. Ella me dijo, lo apagas y le pones el trapito. O sea, lo tapas y le pones el trapito. Nunca me dijo, lo apagas y le pones el trapito. Entonces, como esa parte de lo apagas nunca estuvo, yo puse la tapa y puse el trapito. Trapito means, o sea, el trapito de la cocina o no recuerdo exactamente cómo le dicen en Argentina, pero sí, es esto que usas que es un pedazo de tela que usas para limpiar la cocina, que sí, es ese pequeño pedazo como de paño que puedes utilizar para limpiar superficies o limpiarte las manos. Entonces, ese trapito de cocina fue el que yo coloqué sobre la olla, pero como obviamente estaba prendido el fuego, el trapo se empezó a incendiar. Entonces, yo agarré y dije, bueno, en las películas se ha visto que pues tú agarras y lo tiras en el piso y lo pisas. ¿Qué pasa? Como mi perrita chiquita, la de la casa, tenía sus papeles cerca, que era periódico, cuando yo lo tiré al piso, estaban los periódicos cerca y los periódicos empezaron a incendiar. Entonces, eso es una cadena de eventos, ¿no? Agarré una escoba y empecé como a tratar de apagar ese incendio que se estaba formando con una escoba, pero la escoba era de plástico, entonces también se empezó a incendiar. Por lo que ya después en este momento, al ver que habían tres cosas prendidas en fuego, me tocó llamar a un adulto responsable, que siempre en este caso es el vecino más cercano, que vino a apagar la cocina. Y mientras eso pasaba y ellos apagaban la cocina y ordenaban el desastre, yo tuve que llamar a mi mamá y bueno, contarle que había incendiado la cocina. Mi mamá pensó que en verdad yo había quemado toda la casa, ¿verdad? Pero no, solamente había quemado los papeles, la escoba y el trapito de la cocina. Pero digamos, es válido entender que uno tiene que ser muy claro con lo que le dice a los niños, porque los niños no siempre, o sea, siguen muy bien las instrucciones, pero la lógica no está precisamente en el sentido común de un niño chiquito. Entonces, esto ténganlo en cuenta, yo tendría como 6 años. Por lo que, bueno, esos son los anécdotas más divertidas. Yo recuerdo que mis perras veían como que, ay, ya está mala, prendió en la casa en candela. La verdad, no, gracias a Dios, pero ellas sí empezaron a ladrar y por eso los vecinos como que estaban, cuando yo ya llegué a la puerta, ellas estaban como que no, ya nosotros íbamos a ver qué estaba pasando, porque los perros estaban ladrando mucho. Esa era la razón. En fin, ellas siempre fueron mi compañía. La verdad es que siempre también en la casa hubo personas que nos cuidaban, a mi hermano y a mí, como niñeras y todo esto, pero al mismo tiempo, pues siempre estuvieron estas figuras de estos peludos perritos en la casa para hacernos reír, para jugar con ellos, para entretenernos, para nosotros cuidarlos y aprender a cuidar otro ser desde que uno es chiquito. Luego de eso, bueno, con el tiempo ellos se fueron enfermando, o por ejemplo como que las dos de raza se enfermaron por temas de las garrapatas y todo esto, y como que les agarró la sangre y pues lamentablemente fallecieron. Luego de eso, la más chiquita
por temas genéticos también tuvo ciertos problemas y bueno, terminaron durmiéndola en el veterinario porque era lo que más recomendado, porque ya estaba sufriendo mucho, ya no estaba comiendo. Entonces, recuerdo que mi mamá a esa muerte le pegó mucho porque era la que más a ella se había como apegado, y dijo que después de ella yo no quería más perros. Entonces, un día, no recuerdo muy bien cómo, pero sí recuerdo que mi hermano y yo dijimos que queríamos un perrito y fuimos a una veterinaria y habíamos como que visto una que nos encantó. Era un cocker inglés, que es este perrito que tiene como los ojitos así como hacia abajo y es así como blanquita con manchitas como arequipe, como este color como terracota, digamos. Y bueno, teníamos como esta perrita ya vista y empezamos a convencer a mi mamá no estaba muy contenta, no estaba muy feliz. Al final un día llegamos con la perra, ya no la puedo botar y terminó quedándose la perrita. Peggy formó parte de nuestra familia por muchos años. Esa perrita estuvo con nosotros muchísimo tiempo y de hecho realmente cuando nosotros nos empezamos o sea, yo me voy a la universidad, mi hermano se va a Panamá, digamos que como que el tiempo que pasaba la gente en la casa era muy poquito y recuerdo que un amigo de la familia lo envía a su familia en Mérida, que es donde hay todos estos campos y donde la gente puede correr y todo esto. Y bueno, la perrita vivió mucho tiempo muy feliz por allá. Y bueno, eso fue bastante doloroso para nosotros la despedida, pero nos alegramos de que ella estuviera feliz y estuviera con gente que la quisiera y que le diera como esa actividad que nosotros no le estábamos dando para el momento en el que la tuvimos. Y por último, ya en el tiempo más reciente, llegamos a Bruna, que llega en medio de la pandemia. Exactamente el año, se los debo, es entre el año 2019-2021, probablemente más hacia 2021, 2020-2021 que 2019, pero bueno, en esos años pandémicos que estaba todo cerrado y toda la situación fue bastante chistoso, porque yo creo que todas las primeras mascotas que nosotros tuvimos fue o regalos o fue compra directamente de la raza. Pero en este caso, yo sí decidí hacer el proceso de adopción ya más consciente, ya más grande, y lo hice yo sola. Mi mamá ya no quería perros, ya yo decía, bueno, si lo haces es tu responsabilidad, yo ya no quiero más perros, yo no puedo más. Entonces yo le dije que ok, que está bien, que yo tomaba la decisión de adoptar a Bruno. En ese momento estaba yo decidida a que iba a hacer ese proceso. Fue un proceso como adoptar a un niño, la verdad. Fueron entrevistas, fueron preguntas de si tenía los fondos para llevarla al veterinario, si tenía el tiempo para entrenarla, para cuidarla, si me comprometía a hacerle la esterilización, si tenía como que cómo habían sido los tratos con mis perros anteriores, cómo había sido la situación con mis perros anteriores, qué había pasado con ellos, cómo había pasado toda la situación de por qué ya no teníamos perros, si habíamos tenido perro en el pasado, si habíamos tenido gato en el pasado. Todas esas fueron preguntas que se nos hicieron. Yo recuerdo que a mí me hicieron preguntas, a mi mamá le hicieron preguntas, hubo varias entrevistas, hasta que ya pasamos como el filtro y ellos dijeron, bueno, sí, son aptos para tener un perro, incluso nos pidieron fotos de la casa, fotos de la parte de afuera, fotos del vehículo de transporte para poder movilizar a la perrita, en fin, todo. Recuerdo que todo se les envió, dijimos, bueno, mira, esto sí lo tenemos, esto no, esto es así, esto es asado, y al final nos aprueban, me aprueban la solicitud de Bruna, me hacen una acta de adopción. Al principio me preguntaron qué nombre le quería poner, mi mamá y yo discutimos este tema de los nombres, yo hice una lista de un montón de nombres que me gustaban, luego habían dos que iban ganando, digamos, que eran Mara y Bruna. Bruna, cuando yo la vi, yo dije, ella se llama Bruna, no hay cómo cambiarle el nombre. Y bueno, el nombre de Mara también nos gustaba mucho, entonces recuerdo que al wifi de la casa le pusimos Mara. Entonces, digamos que al final los dos nombres que más nos gustaron terminaron formando parte de nuestra vida de una u otra manera. Y cuando Bruna llega a la casa, como estamos en pandemia, hubo toda una odisea, ella estuvo
en un hogar intermedio gracias a una amiga que lo cuidó por unos días, no sé si, ni siquiera sé si llegó la semana, creo que fueron unos días. Yo recuerdo que tuve que como que enviarle dinero porque ella le compró comida y un montón de cositas mientras no había llegado, y luego ya llegó a la casa. Yo recuerdo que el momento en el que ella llegó, como había que básicamente... como que solamente era una cierta cantidad de personas que podían salir en cierta cantidad de días o que tenían que tener permiso. Recuerdo que mi mamá tuvo que usar su permiso como para poder moverse y todo esto, bueno, fue parte de la odisea que se tuvo que pasar para poder que llegara Bruna realmente a nuestro hogar. Luego yo no estaba en la casa cuando ella llegó a la hora que llegó, sino que yo llegué por ahí como 3, 4 horas después y ella ya se estaba como adaptando como a la casa. Al principio ella obviamente estaba como en reacción, todavía como que entendiendo que ese era su nuevo hogar, que ese era su nuevo espacio. Obviamente nosotros le teníamos como que la comida, el agua, los papelitos, todo, pero ella obviamente todo era nuevo, todo era... no, ya no lo entendía mucho. Lo único que sí es que ya desde el principio ella quería dormir como en un lugar como calentito. Entonces nosotros le pusimos una almohada en el piso, que era como que su camita al principio, y ya después ella poquito a poco, ella empezó a dormir en la almohada, pero intercalaba a veces, se saltaba a la cama y a mi cama y dormía conmigo. Empezó durmiendo como en mis pies, luego ya empezó durmiendo como en el medio de la cama, pero siempre durmió conmigo. Eso es algo que ella siempre hizo. Pero bueno, los ruidos, digamos, en la noche muy... la despertaban, era como algo que si alguien de la casa se despertaba a mitad de la noche, ella se iba a sobresaltar porque era como que la alertaba, o sea, era como su defensa, siempre ha sido así. Últimamente ya con los años ha bajado, he entendido, también me he mudado, nos mudamos de país, porque pues yo me vine a estudiar a Boston y ella se vino conmigo, entonces bueno, le tocó viajar en avión, me tocó sacarle todos los papeles, que la verdad fue un proceso bastante más fácil de lo que yo pensaba y fue mucho menos costoso de lo que yo pensaba también, pero bueno, lo importante de tener buenos asesores, de hacer todo bien para garantizar las entradas, para garantizar las salidas. Esto pues fue parte fundamental del traslado de Bruna y de que todo fuera como debía ser. Además, obviamente, el tema de que Bruna se convirtió en un animal de soporte emocional para poder viajar en cabina. Gracias a Dios yo dediqué, como estamos en pandemia, yo estaba trabajando desde la casa, tiempo de entrenarla. Me llevó bastante pollito, honestamente, pues nosotros teníamos como el pollo y teníamos que estarlo como picando para darle a ella para los entrenamientos. Cuando ella llegó estaba en grave estado de desnutrición. Recuerdo que la veterinaria le hizo como un análisis para poder determinar cuáles eran las razas predominantes de su mezcla para poder saber qué enfermedades ella era propensa y determinó que era pastor alemán con Shar-Pei. Esto hacía que tuviera obviamente patrones de enfermedades, pero no tan graves, pero sí alérgica como al tema de piel o hacia el futuro, si ella no se ejercita o si no tiene ejercicio regular, a pérdida como de sensibilidad en la parte como inferior de las patas traseras. Entonces, por esto, Bruna siempre se mantiene activa, yo lo he mantenido activa y es algo que a mí me dijeron desde el principio. Además, como bueno, yo firmé la adopción de Bruna, tengo el documento legal, todo esto también ayudó muchísimo al proceso para poder transportarla porque literalmente todo estaba en orden en términos de papeles, sus vacunas siempre estuvieron al día, su veterinaria siempre fue la misma, y la verdad es que lo único que nunca logré que Bruna pudiera hacer es que su dependencia precisamente por el tema de la pandemia llegó al punto de que ella no la podíamos dejar para que la bañaran en un sitio. Ella no le gustaba. Ella definitivamente, eso es algo que nunca logró porque ella no le gustaban los espacios chiquitos, no le gustaban los palos, no le gustaban los extraños y tampoco le gustaban los sonidos de motos o de carros como grandes, fuertes, tipo algún camión o truck. Y obviamente ella, al resistirse a todo eso, le era muy difícil quedarse en espacios sin que hubiese la presencia de uno de sus cuidadores, es decir, mi mamá o yo en ese momento. Entonces intentamos meterla en la escuelita para entrenarla. Recuerdo que
nos decía, mira, no, tienen que entrenarla en casa, así que la entrenamos en casa, ella aprendió a sentarse, a dar la pata, a acostarse, y todo el que la conoce dice que es una perra muy educada. De hecho, la manera en la que tú te puedes relacionar con ella para que ella realmente pueda confiar en ti es jugando, es una de las cosas que ella más ama hacer. Pero ella no confía en todo el mundo y durante mucho tiempo, solamente por alguna extraña razón que después nosotros entendimos con el tiempo, solo confiaba muchísimo en los hombres de uniforme, vigilantes, policías, bomberos. Era chistoso porque sobre todo los vigilantes de edificio, las que estaban como en estos puestos, ella era particularmente juguetona. Y la relación de esto es que como ella fue encontrada en una caja en una universidad en la ciudad de Caracas por vigilantes, digamos que ella como que parece que nunca lo olvidó. Y a pesar de que ella llegó a la casa con 2 meses y medio más o menos, en ese corto tiempo ella parece que pasó por varias cosas traumáticas y por eso le quedaron estos pequeños detalles que poco a poco fuimos superando, porque incluso no quería salir a la calle, era complicado. Ya poco a poco ya fue entendiendo que podía salir a la calle, que podía estar mientras estuviéramos nosotras con ella. Y poco a poco la fuimos entrenando, le fuimos dando la confianza para que ella conviviera con otros perros. Sin embargo, no es algo que a ella le encante hacer, convivir con otros perros, pero sí, sobre todo si son más grandes que ella ya no le gusta, prefiere que sean como de su mismo tamaño y edad, digamos, porque los cachorros, como tienen cierta fuerza bruta, ella no les cae tan bien tampoco. Entonces, digamos que terminó siendo un poquito exclusiva, pero la verdad es que ha sido muy buena perrita y en el general ella ha sido mi compañera durante todo este tiempo y en verdad el proceso de adopción fue mucho más tranquilo y más riguroso de lo que yo esperaba, pero definitivamente le agradezco a Arconimed por todo el proceso que hacen y por toda la labor que hicieron, porque definitivamente no solamente el proceso de adopción de Bruna, sino yo creo que el proceso de adopción de todos los perritos de esa asociación fueron increíbles y están en hogares muy buenos. Yo tengo una amiga que también adoptó un perrito de esa camada, digamos, en esos mismos años. De hecho, ella fue la que me recomendó en la asociación y de ahí yo llego a Bruna y bueno, recuerdo que yo lo único que vi de Bruna para ponerle el nombre fue una foto y con esa foto le pusimos su nombre y ya después de ahí con el tiempo ya fue cambiando y adaptándose. Al final del día, Bruna pues recibió todas sus vacunas, recibió su entrenamiento, fue certificada como animal de soporte emocional, viajó tranquilamente en avión, ella se comporta muy bien, mientras mientras como que no se sienta amenazada, es decir, mientras ella esté conmigo o esté con alguien que conoce, ella no se siente amenazada por su entorno. El problema es cuando ella está sola y llega alguien extraño. Ahí normalmente ya obviamente se pone en alerta como cualquier perro. Pero pues nada, yo creo que eso es parte del carácter de Bruna y es parte de lo que hace a estos peluditos parte de la familia. Creo que siempre podemos decir que ellos tienen como su propio carácter, su propio personalidad. Definitivamente todos los perritos que hemos tenido han tenido su propia personalidad. Ya yo con Bruna, ya obviamente yo sabía que era tener un perro, ya yo sabía lo que implicaba, ya yo sabía y estaba demasiado consciente de la responsabilidad que estaba asumiendo. Y yo recuerdo que mucha gente me decía, ¿para qué vas a asumir esa responsabilidad? Pero la verdad es que yo decía, porque es que yo quiero un perro. Y la gente me decía, ¿para qué? ¿Cuál es la necesidad? Y la verdad es que, no sé, yo nunca estuve sin perros. Entonces, creo que por eso yo no me imaginaba como que, digamos, como que era algo extraño. Era como que, es que, ¿por qué no? Y como nunca hubo una razón lo suficientemente fuerte como para convencerme de que no lo hiciera, por eso la adopté. Además, bueno, Bruna ha servido de protección, sobre todo cuando eres mujer en otro país. Bruna es una perfecta protección porque ella es literalmente muy celosa conmigo, pero con las personas es muy buena juzgando el carácter de las personas y con las personas que yo dejo entrar a la casa, que normalmente son muy pocas,
pero las personas con las que yo convivo, ella normalmente las acepta, juega con ellos y la verdad es que no tiene ningún tipo de inconveniente. Lo importante es obviamente a la gente que no tiene perros, que va a visitar una casa con perros, entienden que esa casa es de ellos, o sea, de los perritos, que los perros están criados por los dueños de ese perrito, que es su casa, no la tuya, que son las reglas de ellos, no las tuyas, y que no le puedes tener miedo si visitas una casa con perros, porque ellos de alguna manera huelen el miedo y reaccionan. Y es instintivo, no es algo que sea, digamos, malo o bueno, es algo que ellos hacen. Entonces, algo que a mí me enseñaron desde muy chiquita es si tú vas a ir con miedo a un lugar o vas a hacer las cosas con miedo, no lo hagas. Entonces, creo que mi reflexión de hoy sería esa. Si ustedes van a hacer las cosas, háganlas sin miedo, háganlo confiando en el proceso, háganlo confiando en que todo va a ser para bien. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Espero que esto les haya funcionado y que si tienen perrito en casa, pues lo cuiden, lo abracen, lo apapachen. Y si no tienen, estas historias les haya servido para motivarlos a que tengan perritos en el futuro. Espero que sus perritos les den mucho amor a ustedes también. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye.